Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué bendición mis hermanos. Este es el otro video que va a hablar sobre la Trinidad. El video anterior se trató de que si verdad había una Trinidad, había unas manifestaciones de Dios para los hombres. Hoy vamos a ver cómo aplicar la Trinidad de Dios para mi vida, para tu vida y para la vida de tu familia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por tu palabra y tu unción y tu poder. Oro, Señor, para que tu presencia esté en este lugar y tu presencia esté, Señor, en cada una de las personas que está oyendo este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hay una pelea entre que existe la Trinidad. Ya vimos que hay manifestaciones de Dios. Ya vimos que hay una Trinidad de Dios. Vean, mis hermanos, ¿cómo aplicar la Trinidad de Dios en mi vida? Número uno, en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. ¿Sí? El verbo, o sea, Dios, vino y se hizo carne. ¿Y vivió en el cuerpo de quién? De Jesucristo. Pero Dios no dijo yo soy Dios. No, he venido a perdonar pecados como hijo. Mi hermano y mi hermana, tú que crees en Jesús no más, también crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Tú eres trinitario. Tú, testigo de Jehová, que crees en Jehová y crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿cierto? Tú eres trinitario. Crees en las manifestaciones de Dios, pero no lo quieres aceptar. Porque quieres bloquear a otros con que no dice Trinidad. Es que no se necesita con que digan la palabra Trinidad para saber que esto es una revelación de Dios, dada a los hombres que creen en la manifestación de Dios, en las tres manifestaciones de Dios para el hombre. ¿Por qué Dios no te lo ha revelado a ti? Porque tú crees en Jehová como Dios y ahí quedaste. Y tú crees en Jesús como Dios y ahí quedaste. Entonces Dios no te va a revelar las manifestaciones de Él para los hombres. Pero aquí no se trata de quién es quién, ni quién es más, ni quién es menos. No, mis hermanos. Vean, mis hermanos, ¿cómo hacemos para que la Trinidad de Dios yo la aplique en mi vida? Número uno, reconocer que el Verbo se hizo carne. Número dos, que Jesucristo dice que Él vino a perdonar pecados. Y número tres, que el Espíritu Santo nos da la comunión con el Hijo y con el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios dijo en su palabra que Él sería ¿qué? He ahí mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y Juan dijo, he ahí el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y en Juan, óyeme bien, y en Juan, según primera de Juan 1:9 dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es justo para perdonar. ¿A quién le tenemos que confesar los pecados? Pues a Jesucristo, mis hermanos, a Jesucristo. ¿Cómo se te ocurre, mi hermano, a ir a ti, a la presencia de Dios, a Dios mismo, todo contaminado, lleno de pecado, sabiendo que el filtro de Dios se llama Jesús, el Hijo? Entonces tú lo que tienes que hacer es ir a Jesucristo para que perdones tus pecados y te vuelva aceptable delante de Dios. Porque es que Dios ve es a través de Jesús. Dios no ve directamente al hombre. Tú que crees en Jehová, te digo, Dios ve es a través de Jesucristo. Y tú tienes que ir por obligación a Jesucristo, que es el único que perdona pecados. Y cuando ya Jesucristo perdona tus pecados, Él con su sangre preciosa nos limpia y nos purifica. Y ahí si viene el Espíritu Santo, que es la otra manifestación de Dios para los hombres, toma nuestro cuerpo y se presenta delante de Dios. O sea que la Trinidad de Dios sí es viable,
porque tengo que llevarla en mi vida para llegar a Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 29? Primera de Juan 5, 6. Dice, ¿y quién da testimonio arriba en el cielo, sino tres? Vamos a verla para que la leamos. ¿Quién da testimonio arriba en el cielo, sino tres? Amén. Primera de Juan 5, 6. Dice, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es el Espíritu? Dios. El Espíritu es la verdad. Y da testimonio en el cielo al Padre Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. ¿En quién están estos tres? Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Jesús. Tú me dirás, ¿y yo cómo hago para hacer eso? La palabra de Dios dice que los discípulos le dijeron, tú nos hablas del Padre, muéstranoslo. Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me habéis visto. Ahí le está diciendo que dentro de él estaba ¿quién? El Padre. Amén. Por eso le dice la palabra por ahí en 2 de Timoteo 3:5, 2:5. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo la ve? Jesucristo hombre. No Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. O sea que cuando nosotros tenemos necesidad de ir al Padre, tenemos que ir a Jesucristo hombre para que perdone mis pecados. Y pueda yo ir ¿a quién? Al trono de Dios. Entonces, mi hermano, no es que creamos en tres dioses diferentes, sino que respetamos la deidad de Dios, respetamos la sublimidad de Dios. Y tratamos de llegar a Dios ordenadamente. Primero ante Jesús, su Hijo. Segundo, ante sus Espíritus Santos, que es la otra manifestación. Y ellos dos nos hacen ¿qué? Nos comunican con el Padre. Nos comunican con el Padre, mis hermanos. Tú, unitario, crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eres trinitario. Tú, testigo de Jehová, eres trinitario. Que no aplicas la Trinidad no quiere decir que no seas trinitario. Amén. Tenemos que ir a Jesús como hombre a que perdone nuestros pecados. Y pedirle que su Santo Espíritu de entre nosotros y nos conecte con Dios. Porque dice que Él dejará su Espíritu. Él dejará su Espíritu para que esté entre vosotros, entre nosotros. El Consolador, el Ayudador. Amén. ¿Quién da testimonio arriba en el cielo? Del Padre Verbo y del Espíritu Santo. ¿Quién? El mismo Espíritu Santo da testimonio. Vea, mi hermano, no se confunda más. No se confunda más. Muchas veces nos confunden que porque somos trinitarios somos católicos. No, aquí no se trata de catolicismo, religiones o nada. Aquí se trata de que la palabra de Dios dice que tenemos que ser ordenados para llegar a la presencia de Dios. Dios es un gobierno espiritual, como también en la tierra hay un gobierno. ¿Cuál es el gobierno? Presidente, vicepresidente, alcaldes. Tú no vas a llegar al presidente sin antes ir ¿a dónde? Al alcalde. Y luego ir ¿a dónde? Al vicepresidente. ¿Sí o no que sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar la Trinidad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a utilizar, a vivir en la Trinidad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a creer en las manifestaciones de Dios para nuestras vidas. Nosotros somos ¿qué?
no los que creemos en tres dioses diferentes, los que creemos en las manifestaciones de Dios a los hombres. Mis hermanos y mis hermanas, no se confundan. Vivan la Trinidad. Vivan las manifestaciones de Dios. Enséñalas a sus hijos. Porque si no, sus hijos van a crecer en un mundo que no van a saber a quién escuchar. Es que escuchan al uno, escuchan al otro. Pero si no lo escuchan de ti como padre y madre y se los enseñas a tus hijos, ellos van a ir a la calle a escuchar al que no tiene que escuchar. Cuando tú como padre tienes que enseñarle a tus hijos cómo llegar a Dios. Esa es la responsabilidad tuya como padre y como madre. Entonces, mi hermano y mi hermana, es hora de que nos pongamos el Evangelio. Es hora de que nos pongamos el Evangelio. Nos pongamos la palabra y enseñemos a nuestros hijos a vivir en la Trinidad de Dios, a vivir en las manifestaciones de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, que Dios me los bendiga. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta palabra que llegue a todos, Padre amado, para que seas tú glorificándote en ellos, Padre. Bendecimos sus vidas y que ellos, Señor, les enseñen a sus hijos a vivir en la Trinidad, a vivir en las manifestaciones de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.